Aquí tenemos el esquema de funcionamiento de un relé. También trabaja con una bobina cada vez que le aplicamos corriente. En este caso, el diagrama que representa la bobina es este, con sus terminales 85 y 86. El terminal que recibe corriente es el 30 y hace contacto con el 87A o con el 87. O sea, este es un relé inversor. Conecta el 30 con este o conecta el 30 con este. Vamos a ver su funcionamiento aplicándole corriente. El funcionamiento del relé se basa en la magnetización de la bobina. Ahí alcanzamos a ver inclusive una chispa en el contacto y el ruido que hace cuando toca los contactos. Ahí está activado, ahí desactivado. Allí tenemos la punta roja conectada en el 30 y va a conducir hacia uno de estos dos, en este caso el del medio. Allí hay continuidad, pero como la bobina no está conectada a la corriente, tiene contacto con el del medio y no tiene contacto con el otro. Es decir, con este conduce y con este no conduce. Vamos a ver qué pasa cuando le conectamos la bobina. La bobina se puede conectar con cualquier polaridad, no tiene importancia, con tal que tenga positivo y negativo. Ahí pegó el relé. Ahora, con el medio no tiene que tener contacto, no hay continuidad, y con el que no tenía contacto debe contactarse. O sea, el hecho que hayamos conectado corriente hace que conduzca desde el 30, que es el que recibe la corriente, con el 87 extremo. Si le sacamos la corriente, es decir, en este caso desactivamos la bobina, vamos a ver que no tiene contacto y en el punto medio sí tiene contacto. Bueno, este es el caso de un relé inversor, o sea, invierte conectando hacia un lado o hacia el otro. Acá tenemos el caso más típico, más común, que es un relé que tiene, como todos, una bobina 85 y 86, pero el 30, que es el que recibe la corriente, va a contactar con los dos 87. En este caso, cada vez que se excita la bobina con 12 voltios, se establece contacto aquí y pasa desde el 30 a los dos terminales 87. Vamos a comprobarlo. Acá tenemos conectado el 30, tocamos el del medio, no hay contacto, está abierto, tocamos el otro, tampoco. La bobina no recibe corriente y por lo tanto no hay contacto con ninguno de los dos. ¿Qué va a pasar si le damos corriente? Bueno, conectamos a uno de ellos, conectamos al otro y ahora vamos a medir. Del 30 tiene que pasar al del medio
Ahí vemos que pasa. Y también tiene que pasar al otro. Es decir, hay conducción desde el 30 hacia el 87 del medio y hacia el 87 del extremo. Esto siempre y cuando tengamos la bobina conectada. Si nosotros desconectamos la bobina, no hay contacto con el del medio y no hay contacto con el otro. Esta es la forma correcta de probar un relé, porque muchas veces hacemos la conexión de la bobina y sentimos que hace un ruidito y pensamos que el relé funciona, pero no necesariamente, porque los contactos pueden estar chispeados o quemados y entonces se tocan físicamente, pero eléctricamente no hacen contacto y entonces el relé no funciona. Acá tenemos un relé al que se le ha sacado la protección y estamos haciendo contacto con el negativo en uno de los terminales de la bobina y con el positivo vamos a hacer contacto con el otro. Ahí se observa que hay una variación en el contacto. Ahí los platinos pegan. Cada vez que se le da corriente, pegan. Esto nos está diciendo que la bobina, cuando recibe corriente, genera un campo magnético que es reforzado por el núcleo que se ve ahí adentro. Ese núcleo se vuelve magnético y entonces atrae la armadura, que es esta pieza, y hace en contacto los platinos que tenemos en el extremo. ¿Qué ventaja nos da un relé? Bueno, con una pequeña corriente de bobina, nosotros podemos hacer pasar una gran corriente por los platinos. Es decir, tenemos un circuito de alta corriente y un circuito de baja corriente. Mediante la baja corriente hacemos que conduzca o que interrumpa en otras palabras, con una muy pequeña corriente, décimas de ampere, podemos manejar una gran corriente entre los contactos que en algunos casos puede llegar a 50 amperes.